En este tutorial desarrollaremos un ejemplo referente a la determinación del peso molecular de solutos a partir del conocimiento de los datos de propiedades coligativas de soluciones. El ejemplo dice lo siguiente: una solución que contiene 26 gramos de soluto disueltos en 200 gramos de agua presenta un descenso en el punto de congelación de 2,0 grados centígrados. Calcular el peso molecular del soluto. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Identifiquemos los datos que nos dan en el enunciado. Nos dicen que se trata de un soluto el cual es desconocido y nos indican la cantidad que se disuelve de dicho soluto en determinada cantidad de agua como solvente. Por tanto, sabemos que el solvente es el agua, pero no sabemos nada del soluto. Lo que sí sabemos es que este soluto, a pesar de ser desconocido, vamos a suponer que cumple dos condiciones. Primero, que no disocia, y segundo, que no reacciona con el solvente. Cumpliendo entonces estas dos condiciones, podemos entonces determinar el peso molecular de dicho soluto. Además, recordemos que obtenemos un cálculo más exacto del peso molecular al conocer los datos del descenso crioscópico o descenso en el punto de congelación, tal cual como nos indican en el presente ejemplo. Escribimos entonces como W sub STO, la cantidad en gramos de soluto, igual a 26,0 gramos, como WSTE, a la cantidad en gramos de solvente, que es de 200 gramos de agua. Recordemos que como trabajamos con propiedades coligativas es preferible obtener este valor en unidades de kilogramo de solvente. Por tanto, multiplicamos por 1 kilogramo de solvente que se relaciona con 1000 gramos de solvente. Cancelamos las unidades de gramos de solvente y obtenemos el valor de kilogramos de solvente igual a 0,2 kilogramos de solvente. Nos indican además el descenso en el punto de congelación, es decir, el descenso crioscópico delta de T sub C igual a 2,0 grados centígrados. Y nos preguntan entonces por el peso molecular del soluto, que lo simbolizamos con una M mayúscula y los subíndices STO. Vamos a resolver este ejemplo de dos formas diferentes. Vamos a ver la primera forma en que lo podemos resolver, empleando la regla de 3. Para emplear entonces una regla de 3 en el cálculo del peso molecular del soluto de la primera forma, vamos entonces a determinar la cantidad de soluto en el caso de que tengamos 1000 gramos de solvente. Tenemos entonces que del enunciado del ejemplo, 26 gramos de soluto se relacionan con 200 gramos del solvente. Y decimos entonces que del mismo modo X cantidad en gramos del soluto se van a relacionar con 1000 gramos de solvente. Esta es entonces una forma de escalar las cantidades en la misma proporción de soluto y de solvente en la solución. Por tanto, observemos que tenemos como incógnita la cantidad en gramos de soluto en 1000 gramos de solvente. Y decimos entonces que los términos opuestos a la incógnita se multiplican entre sí. Por tanto, estos términos, despejando la variable X gramos de soluto, van a corresponder al valor en el numerador, es decir, multiplicamos 26,0 gramos de soluto con 1000 gramos de solvente. Y el valor opuesto diagonalmente a la incógnita, en este caso 200, corresponde entonces al valor en el denominador luego de efectuar las operaciones indicadas, es decir, dividimos 26 por 1000 sobre 200 gramos de solvente. De este modo cancelamos las unidades de gramos de solvente y obtenemos el valor en gramos de soluto igual a 130 gramos de soluto. Debemos tener presente que esos 130 gramos de soluto se encuentran entonces disueltos en 1000 gramos de solvente o gramos de agua, y 1000 gramos de solvente corresponden a 1 kilogramo de solvente. Vamos ahora a determinar la molalidad de la solución. Para determinar entonces la molalidad de la solución, recordemos que el descenso crioscópico
delta de T sub C es igual a la constante crioscópica molar K sub C por la molalidad, y de esa expresión despejamos la variable molalidad y obtenemos que esta es igual a el descenso crioscópico sobre la constante crioscópica molar. Conocemos el valor del descenso crioscópico, que es de 2,0 grados centígrados. Para el agua, si consultamos en una tabla de un libro especializado, obtenemos que el valor de K sub C es de 1,86 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Y de esta expresión entonces vamos a cancelar las unidades de grados centígrados con grados centígrados y obtenemos el valor de la molalidad M igual a 1,075 moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Observemos que del valor obtenido con anterioridad podemos entonces deducir la siguiente relación, que 130 gramos de soluto se van a relacionar con 1000 gramos de solvente o 1 kilogramo de solvente. Y de la molalidad podemos decir lo mismo, que 1,075 moles de soluto se relacionan con 1 kilogramo de solvente. Por tanto, si denominamos la primera relación como la número 1 y la segunda como la número 2, podemos entonces decir que dividimos la relación 1 entre la relación 2. Y eso nos queda del modo siguiente, como 130 gramos de soluto por cada kilogramo de solvente sobre la relación 2, que es 1,075 moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Observemos que podemos multiplicar medios con medios y extremos con extremos. Tenemos que al multiplicar medios con medios, ese producto va a ser el correspondiente al denominador del cociente que vamos a obtener. Tenemos entonces 1,075 moles de soluto que multiplica 1 kilogramo de solvente. Y el producto de extremos nos da entonces 130 gramos de soluto que multiplica 1 kilogramo de solvente. Podemos entonces cancelar 1 kilogramo de solvente con 1 kilogramo de solvente. Y obtenemos entonces que 130 dividido 1,075 nos da el valor de 120,93 en unidades de gramos de soluto sobre mol de soluto, que son las unidades de la masa molecular. Por tanto, decimos que este valor obtenido de 120,93 gramos de soluto sobre mol de soluto es el valor de la incógnita que estamos buscando, es decir, la masa molecular del soluto. Hemos resuelto entonces por la primera forma el presente ejemplo. Vamos ahora a resolverlo de otra manera. Una segunda forma de resolver este ejemplo podemos denominarla como la forma algebraica, en la cual sustituiremos y reemplazaremos algunas ecuaciones en otras correspondientes a las propiedades coligativas, específicamente aquellas ecuaciones deducidas para el descenso en el punto de congelación. Recordemos que una primera expresión para el descenso crioscópico delta de T sub C es que este es igual a K sub C, la constante crioscópica molar por la molalidad. Recordemos que para el agua como solvente, el valor de K sub C es de 1,86 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Esta ecuación la denominaremos como la número 1. Sabemos también que por definición la molalidad es igual a las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente, y esta expresión la denotaremos como la número 2. Y recordemos también que las moles de una sustancia, en este caso las moles de soluto, se pueden determinar como la cantidad en gramos de dicha sustancia, en este caso el soluto, sobre la masa molecular del soluto en unidades de gramos sobre mol. Y esta expresión entonces la denotaremos como la número 3. Empecemos entonces resolviendo este ejemplo, reemplazando la ecuación número 3 en la número 2. Por tanto, tenemos que la molalidad también se puede expresar como
las moles de soluto, que son iguales a los gramos de soluto sobre la masa molecular del soluto sobre los kilogramos de solvente. Y tenemos que, podemos decir que los kilogramos de solvente están divididos por el valor de la unidad. Por tanto, vamos a efectuar la multiplicación de medios con medios y extremos con extremos, con lo que obtenemos la siguiente expresión para la molalidad. El producto de extremos nos da gramos de soluto y el producto de medios nos da masa molecular del soluto por kilogramos de solvente. Y esta expresión la denotaremos como la número 4. Ahora reemplazaremos la ecuación número 4 en la ecuación número 1. Reemplazando entonces la ecuación número 4 en la número 1, tenemos que el descenso crioscópico va a ser igual a la constante crioscópica por la expresión de la molalidad obtenida, que es la siguiente: gramos de soluto sobre masa molecular del soluto por kilogramos de solvente. Hemos obtenido entonces una expresión en la cual conocemos todas las variables excepto la que es de nuestro interés, es decir, la masa molecular del soluto. Por tanto, esta expresión, que es igual también a K sub C por la cantidad en gramos de soluto sobre la masa molecular del soluto por los kilogramos de solvente, vamos entonces a despejar la variable de interés, que es la masa molecular del soluto. Tenemos que, al despejarla, obtenemos la siguiente expresión: la constante crioscópica por la cantidad en gramos de soluto sobre el descenso crioscópico por los kilogramos de solvente. Y en esta expresión obtenida vamos entonces a reemplazar los valores dados. Tenemos que K sub C es 1,86 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto por los gramos de soluto, que son 26,0 gramos. Todo esto sobre el valor del descenso crioscópico, que es de 2,0 grados centígrados, que multiplica los kilogramos de solvente, que son 0,2 kilogramos de solvente. En esta expresión entonces vamos a cancelar las unidades de grados centígrados con grados centígrados, kilogramos de solvente con kilogramos de solvente, y observemos que las unidades que nos quedan son de gramos de soluto sobre mol de soluto. Luego de efectuar las operaciones indicadas, tenemos que la masa molecular o peso molecular del soluto es igual a 120,9 gramos de soluto por mol de soluto, que fue el valor obtenido con anterioridad en la primera forma como resolvimos el presente ejemplo. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente al cálculo o determinación del peso molecular del soluto a partir del conocimiento de las propiedades coligativas de las soluciones, específicamente conociendo las variables referentes al descenso crioscópico.